Hola. Primeramente quiero agradecerles su presencia. El hecho de que hayan venido a visionar la película nos da mucha felicidad. En segundo lugar, en nombre de Andes Film, Sony Pictures, Sony Classics, darle las gracias y la bienvenida a Claudia por acompañarnos y a apoyarnos al lanzamiento de nuestra película. Consideramos a Claudia una verdadera embajadora nuestra en Hollywood, así que nada, estamos listos a recibir sus preguntas. Muchas gracias y muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Felicitaciones, Claudia, también a todo el equipo que te ha acompañado en este elenco. Y qué bueno ver un trasfondo o una historia que nuevamente nos envuelve a través de las que ya conocemos suyas, pero esta vez con una visión y sobre todo con un elenco y una historia desarrollada en otro lugar, ¿no? Canadá y con el frío y todas las historias que se han presentado. Y además, como esta suerte de dos películas dentro de una misma, ¿no? Quisiéramos saber, o al menos en una primera apreciación tuya, ¿cuál fue o qué fue lo más difícil dentro de este reto cinematográfico para la filmación, para el rodaje? ¿Cuáles fueron quizás las etapas difíciles que tuviste que afrontar para dirigir, para realizar, para hacer el guión? ¿Y con quiénes contaste para este nuevo paso o esta visión distinta de lo que conocemos como cinematografía tuya, ¿no? Para además tener no solamente la aceptación y la bienvenida por parte de los peruanos, sino también para un público distinto, ¿no? Un público que a veces no quiere todo tan masticadito como los peruanos, que queremos desde que comienza ya saber con quién se va a casar, quién va a morir y todo eso. A veces el tener una película tan impredecible, con giros dramáticos o con escenas en donde uno de repente no se imagina lo que va a pasar, es algo apreciado quizás en otros lugares, ¿no? Para espectadores de Norteamérica, de Canadá, ya sabemos lo que ha tenido en Berlín y en festivales. ¿Cómo ves eso? Y qué bueno que cuentes con una sociedad estratégica como en el caso de Andes Films, que también ojalá sea secundada pues, por los exhibidores para que la película tenga una buena permanencia y rotación en las salas. Felicitaciones realmente. Muchísimas gracias. ¿Me escucha bien? ¿Sí? ¿Con eco? Bueno, de nuevo, gracias por la presencia, por estar aquí. Me siento muy feliz. Es un momento muy especial para mí poder llegar a la meta, ¿no? A poder mostrar mi película en el Perú. He estado esperando este momento durante mucho tiempo. Es que hay tantas cosas que son difíciles en un proceso de hacer una película, ¿no? Creo que para un director el hecho de poder sostener durante tanto tiempo un proyecto, contagiar a tanta gente de entusiasmo, de amor, y sostener este proyecto que es tan frágil, ¿no? Y de alguna manera también nos recuerdan esas estructuras de la película, ¿no? Como la vida, los procesos creativos también son muy frágiles. Creo que para mí un poco lo difícil ha sido es casi como el conjunto, ¿no? O sea, desde el primer momento convencer a los productores, una vez que convences a los productores tienes que convencer a los financieros, una vez que convences a los financieros tienes que convencer a los actores, como pequeñas metas, cada una más difícil que la otra, cada una más que te genera tantos nervios y emoción como la anterior, ¿no? Ya en el caso específico del rodaje, fue un rodaje muy extremo, ¿no? Trabajamos con el clima, un clima extremo, en un invierno que se deshielaba antes del tiempo, que usualmente ocurría el deshielo, ¿no? Y eso nos hizo correr muchísimo en el rodaje, teníamos que apurar los días de rodaje, y cuando rodábamos en el hielo, encima del mar, tuvimos que contratar a ingenieros del hielo que hacían como huequitos alrededor nuestro para confirmar que el hielo no se podía romper y nosotros caernos con el hielo. Y siempre te decía, no hay garantías. O sea, yo como ser ingeniero, no tengo una garantía. No éramos que estábamos yo y el halcón paraditos en el hielo, ¿no? Éramos como un equipo, ¿no? Enorme, con camiones, con carros,
pero como tú dices, he tenido la suerte de contar con un equipo impresionante. Desde mis productores, por un lado José María Morales, los de Wanda, que me han acompañado en mi primera película, estaban en eso también, ahí a punta del cañón. Arcadia, la otra productora catalana, Mark Johnson, los productores en Canadá, Sander Ría, que es la productora en campo de películas como Lo Imposible, películas complejísimas de hacer, ¿no? Tenía el talento y la capacidad de su talante, de su experiencia. Nicolás Bolduc, el director de foto, capo, ¿no? Eugenio Caballero, director de arte del Laberinto del Fauno. Era un equipo tan bueno, ¿no? Que por más que todo era incierto y que rodábamos en circunstancias muy extremas, siempre estábamos como muy unidos, ¿no? Y eso nos hizo muy fuertes. Así que, como el cine, ¿no? Que todo es como muy difícil, pero es muy gratificante al mismo tiempo. Entonces estás en una montaña rusa, ¿no? Estás en una suma y baja y tocas cada emoción con mucha intensidad, ¿no? En un momento además de crisis financiera en España, de momento clarísimo en el cine español, de posibilidad de parar la película en cualquier momento, fue muy difícil sacarla por las circunstancias en las que vivimos en España en esos momentos, y es una película 80% española, como todas las mías. Entonces ha sido una suma de elementos, pero siempre respaldada, siempre apoyada, y gracias a Dios pues ahora estoy acá enseñando la peli, ¿no? Que ya para mí es la principal meta y el principal premio, ¿no? Gracias. Yo me explayo un poquito, perdón, pero hay tiempo para todo. Claudia, ¿cómo estás? Vanessa de Pescable. Mi pregunta es, ¿cuál fue el propósito de esta película? Y la otra pregunta sería, en el caso de la protagonista, cuando se la ha visto ya actuar anteriormente, se la ha visto siempre en películas tipo de terror, suspenso, y de repente quizás en ¿por qué no se incluyó un poco de eso? Eso quería preguntar. Gracias. Bueno, el propósito de toda película, ¿no? Es contar una historia, reflexionar sobre temas que me interesan. En este caso tenía muy claro, acababa de terminar La Teta Tostada, que tiene que ver, que se hace preguntas acerca de la sanación, de la reparación, de cómo como país nos podemos sanar, si es posible esa reparación, ¿no? Pero tanto en La Teta Tostada como en Madilusa siempre estuve envuelta de un universo muy mágico, muy propio de lo andino, ¿no? Donde hay una elasticidad y una poética que a mi parecer le daba aire, le daba como vasos comunicantes y posibilitaba un discurso menos estático, y podía ayudar al perdón y a la catarsis de una manera muy poética, ¿no? Entonces yo me preguntaba qué ocurre cuando ese pensamiento mágico no existe, cuando esa elasticidad no se da en sociedades más racionales, ¿no? En entornos más escépticos. ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo nos reparamos? ¿Cómo nos enfrentamos a la vida? Tanto su lado bueno como su lado malo, ¿no? Y así fue un poco el proceso de empezar esta película, ¿no? Y empezar a escribirla. Tal vez con eso respondo tu pregunta. Y yo no estoy de acuerdo de que Jennifer haya estado tan encasillada en el mundo del terror, todo lo contrario, pienso que tiene una carrera impresionante y yo siempre le he admirado muchísimo, y al contrario, creo que es un papel que, no sé, que conecta, que está alineado con los trabajos que ha hecho anteriormente, ¿no? Gracias.
Claudia, hola, ¿qué tal? Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo fue el trabajo ahora con estos actores? Porque bueno, tú vienes de Mad Inus y La Teta Asustada, que has hecho trabajo con no actores generalmente, o sea, gente que no tenía experiencia, me quiero decir. ¿Cómo fue ahora cuando ya te embarcaste en un proyecto donde trabajas con actores, bueno, de la talla de los que has trabajado? ¿Cómo manejaste todo este proceso, digamos? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, fue un descubrir también, ¿no? Para mí, día a día, paso a paso, no sabía cómo iba a ser, ¿no? No sabía cómo iba a crear el vínculo. Para mí es muy importante crear ese vínculo entre director y actor. Y claro, siempre uno tiene, ¿no?, expectativas, miedos, pero todo lo contrario, ¿no? Me di cuenta al primer instante que el camino y el vínculo se puede crear de una manera, vamos, igual de generosa, igual de íntima, pero además, ¿no?, con la experiencia, las tablas, ¿no?, el trabajo que traen ellos consigo, ¿no? Entonces es un aprender día a día, es un trabajo de colaboración creativa muy intenso, muy gratificante, muy de ofrecerte posibles ideas, posibles caminos, y abrir y abrir y abrir hasta que vas concretando, ¿no? Claro, estamos hablando de actores que han trabajado muchos más años de lo que yo he trabajado como cineasta, con lo cual casi era como una colaboración de cineasta a cineasta, ¿no? Ellos estaban en el papel del actor y yo en el papel del director, pero estás trabajando en una película y siendo capaz de conectar y de hablar de todo lo que envuelve esa película, no solamente del papel, ¿no? Con cada uno de ellos. Pero por otro lado también tenía los niños, ¿no?, que tampoco tienen experiencia. En este caso ellos nunca habían actuado en ninguna película. Y eso me ayudó, mi experiencia previa con... Mis películas son mixtas, ¿no? En La Teta Asustada y en Mad Inus había un equipo mixto, ¿no? Gente con experiencia, gente sin experiencia. En este caso era menos mixto. Pero, vamos, afortunada en el primer instante, afortunada de gente con tremendo talento y entrega, se aventure en esta película conmigo y sea tan generoso, ¿no? ¿Qué tal, Claudia? Soy Narciso de Perú.com. Es tu primera película totalmente en inglés. ¿Se te ha resultado difícil trabajar en ese idioma que no es el tuyo? Gracias. Bueno, es curioso, ¿no? Al comienzo uno tiene muchos miedos, ¿no? Uno dice, uy, ¿cómo voy a crear? ¿Cómo voy a tener esa misma comunicación sin la elocuencia que tengo en mi propia lengua, ¿no? Sin duda yo el inglés lo tengo hace muchos años, con lo cual no es una lengua que me es ajena o nueva, ¿no? Pero no tiene nada que ver con tu propia lengua materna, con lo cual sí, creo que fue más el miedo previo que luego cuando uno está en el campo uno se entrega y no hay ninguna barrera, ¿no? Soy una persona además muy expresiva y entonces siempre voy a encontrar la manera de decirlo. Probablemente me demore un poquito más o probablemente el chiste no llegue un poquito más tarde, pero no me sentí en el campo, en el momento, no sentí ninguna limitación, al contrario, fue como un redescubrirme, ¿no? Como que encuentras una nueva manera de expresarte, ¿no? Y fue muy enriquecedor. Además, contábamos en un equipo era muy multicultural porque teníamos franco-canadienses, Melanie, que es francesa, ¿no? El inglés, el equipo español. Entonces, era un melange increíble y fue muy rico, muy divertido, ¿no? Para mí ha sido una experiencia muy positiva, muy enriquecedora. Tu película... Claudia, por aquí, por favor. Perdón.
bueno, tu película ya ha sido proyectada en el Festival de Cine de Berlín, incluso también en el Festival de Málaga ganó un premio. ¿Qué otros resultados buscas de esta película? Bueno, el resultado, para mí más que hablar de resultados es hablar de que la película encuentre ese público, ¿no? Que la película entre al espectador, que la persona que se la vea se la lleve consigo, ¿no? Que no se desvanezca al segundo que la ha visto. Que son películas, hoy en día las películas pues puedes verla en la primera semana del cine, que es lo ideal, o de pronto la descubres más adelante, ¿no? Y te enamoras. Entonces para mí lo más importante es ese resultado, ¿no? Ese encuentro, ¿no? Ese encuentro con el espectador.